Les voy a enseñar una canción viejita y la vamos a cantar porque es hombres, mujeres, ¿de acuerdo? Y es muy breve, muy corta, y lo que vamos a hacer es pararnos, sentarnos, ¿de acuerdo? La canción dice: estoy alegre porque soy de Cristo. Y ahí está sentado. Estoy alegre porque soy de Cristo. Estoy alegre porque soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces las mujeres, gloria a Dios. Y se paran y se sientan. Y los hombres, amén, amén. ¿Sale? A las 3, estoy alegre porque soy de Cristo. Estoy alegre porque soy de Cristo. Estoy alegre porque soy de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. 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 Uno más. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Acompáñame a Josué 2, por favor. Verso 1. Hace 8 días hablamos sobre Josué 1, la preparación del lugar en el que el Señor se encargó de preparar al pueblo de Israel para llegar el tiempo de tomar la tierra prometida. Murió Moisés y Josué tomó su lugar, ¿de acuerdo? Josué 2, vamos a leer Josué 2, pero en Josué 1 viene toda esta historia, este antecedente, ¿se acuerdan? Sí. Bien, si muere Moisés y Josué toma su lugar, entonces necesita Josué estar seguro que Dios está con él. Va a tomar la tierra que Moisés no tomó por desobedecer, por dudar de Dios, por dudar de su capacidad o de la palabra que él le había dado, donde dijo: tú vas a tomar esta tierra en posesión. Pero Josué no dudó. Josué fue de los 2 espías, y esos 2 espías, de los 2 espías que entraron, 10 dijeron no podemos y 2 dijeron sí, Caleb y Josué. Josué entonces queda como sucesor de Moisés. Josué recuerda que era el que estaba en las faldas del monte, el que estaba esperando ahí, el que estaba consciente de la gloria de la nube que bajaba hacia el monte para que Dios hablara con Moisés. Dios le llamaba a Moisés y decía: ven a la nube, ven al monte, y Moisés subía, pero nadie podía subir con él, tenía que ir solo. Y Josué se quedaba a las faldas del monte esperando a su Señor, y a veces pasaban semanas. Y Josué simplemente estaba ahí atento al momento en el que su líder, su patriarca, en el que el hombre que Dios había llamado para liberar al pueblo de Israel de Egipto, entonces bajara y diera instrucción de lo que seguía respecto a la nación de Israel. No tenían territorio, pero tenían una promesa. La promesa estaba a punto de ser conquistada y Josué había tomado esa posición. Es muy importante tomar la posición. Es muy importante entender cuando tomas la posición. Cuando solamente estás nadando de muertito en el evangelio, cuando estás nadando de muertito en la iglesia, no has tomado ninguna posición. Pero si tú estás en una competencia de natación, y en lugar de nadar de muertito, tienes que competir para ganar, tienes que prepararte. Y la preparación te pone en el lugar en el que la salida, al momento en el que se hace el disparo de bala de salva, para poder brincar a la alberca, vas a hacer todo por lo que entrenaste y vas a cumplir con el propósito para el que tú llegaste a ese lugar para competir. Aquí estoy hablando de un asunto de natación, porque hice la comparación con nadando de muertito. Tú no te entrenas para nadar de muertito. Tú no te capacitas para nadar de muertito. Tú no te habilita el Espíritu Santo a tu vida para nadar de muertito. Dios te ha llamado para tomar la tierra en posesión. Y Dios te ha llamado para tomar y arrebatar las almas y trasladarlas de las tinieblas a la luz. Pero tienes que ser preparado. No es que no tengas la gracia en ti. No es que el Espíritu de Dios no
no esté en ti o no te haya llenado y ahora esté gobernando tu vida. No, es que tienes que prepararte para dar el paso en el momento en el que tengas que pasar el Jordán. Sittim es el lugar en donde Dios prepara para poder dar instrucción y pasar hacia el Jordán. Y esta es parte de la preparación de Sittim. Todavía Dios no ha dado la instrucción de pasar hacia el Jordán, sino que está ahí Sittim para continuar la preparación. Vamos a hablar sobre eso el día de hoy y no son 10 segundos, ¿ok? Muy bien. Bien, ¿dónde estamos? Capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: anden, reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Fíjate el nivel de impacto que había provocado el que 2 hombres de Israel hayan entrado como espías. Ni tan espías, ¿verdad? Para que los hayan identificado y le hayan avisado al rey de Jericó. Fíjate bien, había un enorme impacto que se había causado desde Sittim. No habían pasado el Jordán, pero habían vencido a 2 reyes, a 2 reinos en el desierto. Era una nación que había vivido en esclavitud por 230 años. Son 230 años de Abraham en Egipto y 230 años del pueblo de Israel en Egipto. 230 años donde habían pasado de la Jai, de la Fifi. Y entonces había, por los años pasados en Egipto, se habían convertido en siervos y de siervos a esclavos. Había sido una transición, pero las nuevas generaciones, las últimas generaciones que habían nacido en Egipto, habían nacido como esclavos. Su mentalidad era de esclavo, caminaban como esclavos, vivían como esclavos, respiraban como esclavos. Si salían de su casa, habían guardias egipcios que se aseguraban que por ser esclavos tuvieran que obedecer las instrucciones que decía Faraón que debían de hacer. Así habían crecido, sujetos, completamente sujetos a la orden de Faraón, a la instrucción de Faraón. Ahora, muy importante entender este paso. Esas generaciones de los que nacieron 150 años atrás, son los que salieron después de las plagas, el liderazgo de Moisés, salieron de Egipto libres y luego pasaron Mar Rojo, y pasando el Mar Rojo, entonces quedaron en el desierto. Esa generación estaba ahí. Esa generación había practicado las instrucciones, los reglamentos, los principios de todo el pueblo hebreo que Dios había establecido, que Dios había instruido desde los tiempos de Adán, tiempos de Enoc, tiempos de Noé, tiempo de Abraham. ¿Ya había dicho Abraham? No, dije Adán, ¿verdad? Y luego Abraham, y luego entonces Isaac y Jacob, hasta haber llegado por el hambre a Egipto. Entonces, las generaciones habían recibido esos principios acerca de Dios y habían crecido en sus casas, dentro de sus casas, dentro del vínculo familiar, dentro de las tribus, dentro de la identidad de tribu, de las 12 tribus de Israel. Ahí estaban los hijos de Jacob, estaban ahí metidos en Egipto, creciendo como esclavos, pero con una promesa que pasaba de generación en generación, y esa promesa era que iban a tomar la tierra que Dios le había prometido a Abraham para tomarla en posesión. Esa generación sale, cruza el Mar Rojo, llega al desierto, y entonces esa generación termina muriendo en el desierto por causa de esos 10 espías que convencieron a esa generación. No era difícil convencer a esa generación, quiero que lo sepas, no era difícil convencer a esa generación como hoy no es difícil en esta nación, en México, para los que nos ven y nos escuchan en otras naciones, no era difícil el convencer a los mexicanos nacidos de nuevo en Cristo que Dios no puede hacer cosas para ti.
No es difícil porque nuestra vida de esclavitud antes de conocer a Cristo, nuestra vida bajo el pecado, bajo el régimen del pecado, bajo el engaño del enemigo, sometidos a eso durante tanto tiempo, en mi caso 16 años, pero en otros casos más años, de una u otra manera, aunque fueron 16 años, o aunque a lo mejor en tu caso fueron a los 7 años o a los 10 años, perdón, la iniquidad de tus padres estaba en tu ADN. Entonces no es difícil que aunque naciste de nuevo y aunque puedes ver el reino de los cielos operando en otros o operando en alguna forma en tu vida, trayendo libertad, trayendo poder, trayendo habilitación de hacer cosas que no podías hacer, aún así al enemigo no le es difícil convencer y decirte eso no lo puedes hacer. Oye, Dios dice que lo puede hacer, pero tú no. No le es difícil. Porque la esclavitud creó una mentalidad de esclavo. Una mentalidad que está sujeta a las cosas que el diablo le dijo durante muchas generaciones que no podían hacer. Y aunque Dios vino y le dijo, ahora conmigo lo puedes hacer, tú o yo en nuestra mente decimos, sí, yo sé que Dios no miente, yo sé que Dios lo está prometiendo, pero yo no lo puedo hacer. Y así fue con el pueblo de Israel. Así fue con el desierto. 12 espías entraron. Moisés envió 12 espías a la tierra prometida para recorrer el territorio. Dios le dijo a Moisés, no vamos a ir ahí. Pero Dios le dijo a Moisés, está en Números capítulo 13. Dice, Dios le dijo a Moisés, envía 12 espías, uno de cada tribu de Israel, para que entren y reconozcan la tierra. Y van a recorrer y le da el territorio. Les dice, desde aquí, y entonces les da el fin de recorrer la tierra. Tenían que ir a reconocerla. Dios le dijo a Moisés, para que vayan a reconocer la tierra que yo les daré en posesión. Es todo lo que Dios le dijo. Pero Moisés, ya sabemos que se puso creativo. Y quiero dejar esto en este mensaje. Moisés cuando convoca a los 12, los escoge Moisés. Moisés los conocía, Moisés los tenía identificados, eran príncipes, uno de cada tribu de las 12 tribus de Israel. Y los escoge, los atrae, los junta, los llama a solas y les da una instrucción. Y no les da la instrucción que Dios le da. Porque si les hubiera dado una instrucción que Dios le da, les hubiera dicho, Dios los envía por medio de mí como su líder para que vayan y tomen la tierra que Dios nos va a dar en posesión. Quiero que la reconozcan. Quiero que vayan de este punto hasta este punto y cuando lleguen ahí se regresan. Y una vez que regresen, entonces sabrán, ustedes mismos identificarán cuál es la tierra que vamos a tomar en posesión. Eso es todo lo que Moisés debió de haber hecho. Pero comenzó a ponerse creativo y a decirles, por cierto, quiero saber de qué tamaño son los hombres que están ahí adentro, los hombres de guerra, si son fuertes, si son altos. Quiero saber si el lugar es cómodo, si podemos entrar y decir, porque Dios dijo que es una tierra donde fluye leche y miel, pero yo quiero más información. Y esa creatividad de Moisés trajo al corazón de esos 12 que habían crecido en una esclavitud, con mentalidad de esclavitud, en su mente y en su corazón, el decir, esto es lo que veo, entonces no puedo, porque los veo a ellos y me miro a mí. Y la respuesta de los 12 fue, nos ven como langostas y nosotros a nosotros mismos nos vemos como langostas. Y no las langostas que tienen sus pincitas y que puedes tú comerte su cola de langosta y que es deliciosa, con mantequilla, no con frijoles y arroz, con mantequilla. No esa langosta. Las langostas son esos grillos grandotes. Esos chapulinzotes, Manuel. ¡Ay, Manuel, mira! Mira, Manuel, ese chapulinzote. Ajá, los que vuelan, que al final son una plaga, ¿no? Que se comía Juan el Bautista. Esto es muy importante que no lo pierdas de vista. Híjole, no, estoy en el preludio, ¿eh? ¿Y dónde estamos? Estábamos conociendo la tierra, pero ya estamos en Josué y después pasamos a tierra. Que nosotros somos como langostas. Que somos, los príncipes al regresar dijeron, nos ven como langostas y nosotros mismos, fíjate, dicen ellos, y nosotros mismos nos veíamos como langostas, porque Egipto estaba en mí.
Y como Egipto está en mí, cuando el Señor dice, hay que hacer esto, esta es la instrucción que Dios da, tú dices, no puedo, porque yo todavía pertenezco a Egipto. Porque aunque yo dejé Egipto, y hay un dicho, ¿verdad? Tú puedes dejar al pueblo, pero el pueblo no te deja a ti. Tú puedes dejar el barrio, pero el barrio no te deja a ti. Tú puedes dejar Egipto, pero Egipto no sale de ti. Y eso es lo que pasó con estos 10 príncipes. Pero Josué y Caleb, después de ver las maravillas que Dios hizo, la mano de Dios a favor de ellos, dijo, si Dios es capaz de hacer esto por nosotros, conquistar esa tierra no es nada. Acaba de vencer al ejército más poderoso de toda la tierra. Y lo venció con su mano. No nos usó a nosotros para vencerlo. Su mano estaba a favor de nosotros. Separó el mar rojo y pudimos pasar en medio de ese mar rojo en seco. Y cuando cruzó todo el pueblo de Israel, ese ejército poderoso, el más poderoso de la tierra, entró al mar pensando que Dios los iba a guardar. Pero ellos no tenían la promesa está con nosotros. Josué y Caleb entendían perfectamente quién era Dios y cuál era la promesa que le pertenecía. Ellos conocían su identidad. Y esa es la diferencia cuando yo te digo que inicies un grupo en casa y que ese grupo en casa, no importa si estás solo o estás solo, ese grupo en casa tiene que empezar a dar fruto. Ese grupo en casa tiene que iniciar sembrando la semilla porque estamos en Sittim y nos tenemos que preparar y esa preparación es parte de ello. Entonces, tu mentalidad tiene que ir a favor o tiene que ir en contra. Tienes que responder, Egipto dice que no puedo o Dios lo va a hacer conmigo porque yo sé que Dios dice que lo voy a hacer. ¿Estás conmigo? Sí. ¿Dónde nos quedamos, por favor? ¿Qué versículo? 4. Gracias. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres. Acuérdate que entran los 2 espías para poder reconocer la tierra. Josué es mucho más inteligente. Dios había instruido a Moisés con 12. Pero Josué dijo, a ver, si 10 convencieron al pueblo de Israel de que no podían entrar y esa convicción, usando la mentalidad de Egipto, aprovechándose de la mentalidad de Egipto, contagiaron, son los influencers más perversos de la Biblia. Convencieron al pueblo para no poder entrar, entonces yo tengo que enviar a 2, porque si envío a Dios con uno que diga que sí, ¿me sigues? No necesito a 10 contra 2, con uno que diga que sí. Pero además, Moisés debió de haber dicho, no importa lo que digan los príncipes, los 10, ni tampoco no importa lo que diga el pueblo. Vamos a entrar porque Dios dijo que vamos a tomar esta tierra en posesión. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en Querétaro y en México. Vamos a tomar esta tierra en posesión. Y a cada uno va a hacer lo que nos toca, empezando por las casas. Nuestras casas. ¿Versículo qué? 5. Dice, decía yo que entraron a la casa de la ramera. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, estaba hablando a los mensajeros del rey de Jericó, ¿te acuerdas? Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y los alcanzarán. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos, los del Jericó fueron tras los israelitas por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Y antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Dios les ha dado esta tierra porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Por favor, di conmigo, hemos oído. Esta parte es impresionante, porque cuando Dios le habla a Josué, le dice, esta palabra no se apartará de tu boca. Pero estaba hablando de una palabra escrita que tenías que leer. Había que declarar la palabra. ¿Te acuerdas de eso? Muy bien, entonces, dice aquí, hemos oído.
porque el mensaje del poder de Dios a favor de los israelitas se había extendido por todo Jericó y el temor los había tomado a ellos. Ya lo dijo el profeta, no venimos a ver si podemos, sino porque podemos, venimos. Lo dijo Jorge Negrete, pero yo también lo digo hoy. ¿Y dónde estamos? ¿Por el 10? Sí, gracias. Porque hemos oído que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y los que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habían destruido. 2 efectos impresionantes. Una nación que durante 230 años había pasado de una vida bien a una esclavitud, había vencido 2 reinos que estaban bien armados y bien entrenados. Dios estaba con ellos. Y esta mujer había escuchado a los mismos militares, era una mujer ramera, era una prostituta, lo que significa que entonces algunos de esos soldados habían llegado con ella y le habían dicho estas cosas que ella estaba oyendo. Era una especie como de Pati Chapoy, ¿verdad? ¿Cuántas pláticas? Versículo 11, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, le dice la mujer Rahab, se lo dice a los espías israelitas, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Lo que no creyeron los 10 príncipes lo creían los mismos de Jericó. Eso es impresionante. Ay, se me pegó esto. Es impresionante. Escucha. Quiero continuar leyendo, pero escucha. Las cosas que Dios va a hacer por tu mano, a través de ti, las cosas que Dios va a hacer a través de ti, se van a escuchar. Y eso que se va a escuchar va a provocar temor en tus enemigos. Yo he dicho muchas veces, porque Dios nos usó durante mucho tiempo para liberación y para guerra espiritual. Mucho tiempo. He dicho muchas veces, discúlpenme, he dicho muchas veces que cuando tú llegas y un espíritu inmundo se está manifestando, la manifestación es de terror porque tú llegaste. No es para amedrentarte a ti, pero tienes que entender que si miras tu naturaleza, y la naturaleza es maligna del enemigo, y quieres pelear con tus fuerzas contra él, no vas a ganar. Pero si tú identificas lo mismo que él ve, a Jesús en ti y la autoridad de su nombre presentándose delante de él, el terror cayó sobre la persona y eso te va a dar a ti toda la seguridad que tuvo Josué y Caleb y la seguridad que tenía esa mujer cuando dijo, el terror ha caído, el temor ha caído sobre todos y no hay aliento en hombre alguno. Esto porque ustedes están aquí. Esto porque el pueblo de Israel está en Sittim y envió 2 espías. El temor ha caído sobre nosotros. Entonces, voy a continuar para no distraer la conferencia. Les ruego pues ahora que me juren por Dios que como he hecho misericordia con ustedes, acuérdense que es la mujer hablándole a los espías israelitas, les ruego pues que me juren por Dios, por su Dios, que como he hecho misericordia con ustedes, así lo harán ustedes en la casa de mi padre, de lo cual me darán una señal segura, y que salvarán la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, gracias, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la suya, si no denunciaran este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Su casa estaba en el muro, así de anchos eran los muros, ¿verdad? Y les dijo, márchense al monte para que los que fueron tras ustedes no les encuentren y estén escondidos ahí 3 días, hasta que los que les siguen hayan vuelto, y después se irán por su camino.
Y ellos le dijeron, nosotros quedamos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí nosotros entremos en la tierra. Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la puerta, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Escucha, el cordón de grana de grana es la señal que los israelitas identificaron. Todo el ejército, 40,000 hombres, iban a identificar. Había una instrucción clara de Josué donde decía: cuando vean una ventana con el cordón de grana, a esa familia, a los que estén dentro de esa casa, no van a tocar. Entonces es muy importante que no perdamos de vista esto. Primero, voy a hacer una fe de erratas de la iglesia en cuanto a la doctrina. El cordón de grana, que es rojo, ¿verdad? La grana es roja. El cordón de grana no es la sangre de Jesús. La iglesia enseña y sigue enseñando que la sangre de Jesús te cubre para que no te toquen los enemigos, pero no hay evidencia bíblica de ello. Y aunque no voy a hablar del tiempo de la Pascua, porque ahí el enemigo no fue quien mató a los primogénitos, sino Dios, la sangre de los dinteles, de las puertas y las ventanas era señal. El cordón es señal. El primero era para Dios. Si obedecían a Dios al matar al cordero en la Pascua, y esa sangre ponerla en los dinteles y en los postes y en la trave, en el dintel de las puertas, el Señor iba a pasar por todas las casas de Egipto, y donde estuviera esa sangre no iba a entrar para matar al primogénito. Era Dios quien iba a quitarles la vida, porque Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Pero en este caso eran los israelitas, el ejército israelita, el que no iba a tocar a los que estuvieran dentro de esa casa. Entonces es una señal para el ejército de Israel. Cuando una persona en su casa rinde su vida a Jesucristo y entrega su vida a Jesús, hay un cordón de grana en esa casa para que el pueblo de Israel, para que los hombres de Dios no entren a trastocar la promesa de conquista que Dios puso. Está guardado por Dios. No es la sangre de Jesús, sino es la mano del Señor. Es la señal que Dios instruyó que se pusiera para que no fuera tocado. ¿Estás conmigo? ¿Me explico? Entonces, puede ser que en tu casa tengas a gente que ni siquiera cree en Dios, o que está enojado con Dios, está en contra de Dios. Hay un cordón de grana en la ventana de tu casa donde nada va a tocarlos. Ahora, ¿seguimos? ¿Están cansados? ¿Dónde nos quedamos? Discúlpenme. 18, gracias. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón. Gracias. 19. A la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. No solamente a los cercanos, ¿verdad? A toda la familia. Yo creo que esta mujer dijo: ¿cuántos cabemos aquí? ¿Verdad? Y eso es lo que son nuestras oraciones. ¿Cuántos cabemos en esta gracia? ¿Cuántos pueden llegar a la gracia de Jesús por medio de mí? Aún los que no conocen a Cristo, aún los que han rechazado a Jesús, ¿cuántos caben en esta casa? 19, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como han dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Esto es impresionante. A mí me impresiona, discúlpame. Pero cuando ella los despide, ella dijo que ellos van a regresar. Son 3 días para esperar. Están del otro lado del Jordán. Tienen que pasar el Jordán y preparar su ejército para entrar. No sé cuánto, pero por lo menos 5 o 6 días pudo haber tenido esta mujer para preparar el cordón de grana y colgarlo en la ventana. Ellos bajan por ahí, por la ventana, y ella pone el cordón. Porque quería asegurarse que ellos, cuando voltearan a la ventana, vieran el cordón ya puesto. Tú no puedes quitar ese cordón de tu casa.
Tú no puedes permitir que el pecado, tú no puedes permitir que la desobediencia, tú no puedes permitir que la ignorancia no quiten el cordón de grana de la ventana de tu casa. Mi casa es guardada por la mano del Señor. Hay ángeles alrededor de mi casa y alrededor de mi esposa, alrededor de mis hijos. Y aunque Isaac y Ali ya están casados, hay ángeles alrededor de ellos guardando su vida y guardando su matrimonio. Terminamos este texto. Ya se me empezaron a emocionar. Ella respondió, o sea, así como han dicho, versículo 21. ¿Ya leímos eso? Sí. 22, caminando ellos, llegaron al monte, estuvieron ahí 3 días, etc. Voy a dejar ya no voy a tocar el versículo 22. Lucas 4, rápidamente, por favor. ¿Qué provocó la visita de los dos espías en Jericó? Terror. Si ya había una alerta, ya había una alarma interior en todo Jericó respecto a que este pueblo, Dios había separado el Mar Rojo y habían vencido a 2 reinos, ya existía, de repente vienen 2 hombres y entran. Yo nada más me pregunto, y esto es muy importante, ¿cómo se dieron cuenta que entraron? Yo no sé si entraron medio disfrazados, yo no sé si entraron, o si llegaron y dijeron, somos 2 espías que venimos. No, si son espías, es como James Bond, ¿verdad? Tienes que entrar como si, pasar desapercibido y etcétera. Este es el asunto. El asunto es que de una u otra manera, ellos tenían que asegurarse que su identidad no fuera expuesta. Tenían que reconocer la tierra pasados por espías. A lo mejor entraron con una botarga del doctor Simi o alguna cosa que no los reconocieran. El asunto es que los reconocieron y le dieron el aviso al rey. No dice cuánto tiempo estuvieron. Yo creo que fue la misma. En el momento en el que cruzaron la puerta de la ciudad, avisaron. Yo creo que fue eso. Pero se enciende una alarma cuando Dios te da una instrucción de lo que tienes que hacer para conquistar la tierra. ¿Cuál? ¿Este? Sí. No me acordaba. ¡Wow! ¡Qué memoria! Se enciende una alarma y hay una alarma que vamos a leer en Lucas capítulo 4 porque las tinieblas encienden una alarma en el Seol. Y eso no significa que vamos a tener temor, eso significa que sabemos cuál es nuestra posición en esta tierra. Capítulo 4 de Lucas dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, repite conmigo, lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? Por 40 días y era tentado por el diablo. La versión de Mateo dice que estuvo 40 días en el desierto y entonces vino Satanás porque tuvo hambre y lo tentó. Pero aquí dice que fue tentado 40 días. Déjenme decirles una cosa. Los espías que entraron a Jericó, esa misma noche dieron la alarma. Por supuesto que había un terror en las tinieblas cuando Jesús nació. No mandó matar Herodes a los niños menores de 2 años para parar esto que ni idea tenía Satanás de por qué razón el Hijo de Dios había venido. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento había nacido por medio del vientre de una virgen y después de su nacimiento venía como el rey. Los magos, ¿verdad? Los 3, que no sé si eran 3, ¿verdad? Venían y no era camello, caballo y burro, no me acuerdo cuál era el otro. Elefante no era ahí, eso ya vino después por situación de cultura. Pero estos 3 que siguieron la estrella para poder, que eran astrónomos y leían el firmamento y veían una estrella que no había sido reflejada, llegaron al punto sobre Belén donde habría de nacer el rey de esta tierra. Y ellos le dicen a Herodes que para eso vinieron. Entonces, la alarma de las tinieblas se encendió. Y Herodes no era el faraón, era el rey de la región, pero el asunto era más allá de todo eso, que el imperio romano no podía reconocer a ningún otro como la máxima autoridad que no fuera el emperador. Y ahí habían anunciado que había un rey que había de nacer,
que estaba naciendo en medio de un pueblito llamado Belén. Esta parte es fundamental porque las alarmas de Roma no importan, son las alarmas de las tinieblas las que importan, son las que se encienden. Y tienen a sus siervos y tienen a sus ejecutores para poder detener esa parte que al enemigo no le gira la ardilla. El enemigo no sabe por qué Dios escoge nacer. Estaba la profecía en Isaías, estaba la profecía en el Antiguo Testamento, los profetas habían hablado de ello, pero al enemigo no le gira la ardilla porque Dios nubla su entendimiento. Y esto lo tienes que saber. Dios tiene la facultad para nublar el entendimiento, para tapar los ojos del enemigo cuando Él quiere. Y luego le quita lo nublado y le quita la tapa de sus ojos cuando Él quiere también, porque es para su propósito. Entonces nosotros somos los que tenemos que estar pegados con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos ese privilegio, el enemigo no tiene ese privilegio. El enemigo no sabe por qué tenía que venir el Hijo de Dios a entregar su vida por nosotros. No lo entiende. Y trata de quitarle la vida con Herodes. Pero entonces el Espíritu de Dios mueve a José y a María y entonces van a Egipto durante un tiempo hasta que muere ese Herodes y regresa. Ahora, pasa toda su infancia, su adolescencia y su juventud Jesús en Sittim, preparándose para esto. Y nosotros estamos en Sittim porque estamos siendo preparados para lo que viene. Cuando viene Juan el Bautista y comienza a predicar el anuncio de que el que prepara el camino del Señor para el que viene ya estaba dado. Estaba dado en la doctrina, estaba dado en la profecía y estaba dado para los creyentes. Pero esta parte es fundamental. Jesús es lleno del Espíritu Santo y es llevado 40 días al desierto. El desierto es una similitud de la casa de Rahab. Se encienden las alarmas en las tinieblas y entonces Dios tiene que probar el corazón de los espías. Tú no lees en el libro de Josué capítulo 2 un momento en el que los espías tuvieron miedo. El rey había enviado a hombres para que los apresaran, para que los tomaran. ¿Qué les iban a hacer? Primero los iban a torturar para saber cuál era el mensaje de su líder y luego los iban a matar. Yo no leo en ninguna parte donde ellos tenían miedo. Porque Josué escogió muy bien a sus 2 espías. Tenían que ser como él, tener el corazón que él tenía, tener la pasión, tener la identidad, tener la convicción que Josué tenía. Y sabía que cualquier circunstancia adversa que se les presentara dentro de Jericó no los iba a doblar. ¿Estás conmigo? Finalmente entonces, versículo 2. Versículo 2. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, Jesús. Estamos hablando de Jesús, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Bien, nada más, como un paréntesis. Las alarmas se encienden. Satanás debe de haber enviado a sus mejores secuaces. Debe de haber enviado a sus principados, debe de haber traído gente del continente americano, de África, de Oceanía, debe de haber traído a sus potestades más importantes, a las que habían probado tomar el control y vencer el alma de aquellos que habían crecido en esas regiones, de los seres humanos que por su pecado tenía señorío sobre ellos. ¿Me sigues? O sea, debe de haber buscado lo mejor de lo mejor, de lo peor de las tinieblas. Y debe de haberlo traído para que el Hijo de Dios cayera por 40 días, pero no cayó. Y entonces vino él mismo personalmente y dijo, ninguno de ustedes tiene la fuerza y la capacidad, ninguno de ustedes convenció a 1/3 de ángeles para poder caer, ninguno de ustedes se presentó con la serpiente para convencer a la mujer, a la esposa de Adán, ninguno de ustedes hizo caer al hombre, al primer hombre, yo sí, y ahora voy a hacer caer al segundo hombre. Y entonces se presenta. Y cuando dice, di a esta piedra que se convierte en pan, versículo 3, en el 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Voy a hacer esto porque de esto se trata. Esta es una de las partes más importantes del mensaje del día de hoy. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito
está. Bien, no se llevó Jesús al desierto los pergaminos de los profetas y los pergaminos de la ley de Moisés. Y entonces cuando el diablo se le apareció, le sacó, le abrió un pergamino y dijo, mira, lee lo que dice aquí. No. Jesús le dijo, porque le dice Dios a Josué, esta palabra no se apartará de tu boca. Y entonces Jesús con la boca declara la palabra. Ese es el poder que Dios te dio. Así es. Esa es la palabra, ese es el poder que Dios te dio con la palabra. De ahí la importancia de que en tus reuniones, al momento de leer la palabra, puedas usar tu boca para declarar, para hablar, para decir lo que está escrito aquí. No sirve en tinta y papel, tiene que ser útil en tu boca. Tiene que llenar tu corazón y hablar en tu boca. Y finalmente entonces dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces Jesús vence la tentación a causa de la palabra hablada por su boca. Las tinieblas encienden su alarma, pero tú tienes el poder de la palabra en tu boca y vas a hablarle a los enemigos. Vas a hablar a las tinieblas. 10 segundos de mensaje hacen mucho más que la lectura de toda la Biblia durante un año. 10 segundos en la palabra llenando tu corazón y hablando por tu boca puede mucho más. Cuando yo escuché por primera vez el Evangelio, nosotros crecimos como hogar católico y nosotros íbamos a misa y en la misa se lee el Evangelio durante una parte de la liturgia. Pero yo nunca ponía atención al Evangelio y esas palabras del Evangelio nunca hicieron ninguna cosa en mi alma. Pero un día mi mamá, después de haber llegado a Cristo, me invita a sus reuniones y después de 6 meses de decirle que no, caigo ahí, termino ahí, en ese grupo en casa, y entonces lo primero que yo escucho es lo que acaba de leer, me parece que fue Isaac el que leyó, o Tato, lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para darte vida y vida en abundancia, dice Jesús. Es todo lo que escuché en el mensaje. La predicación debe de haber durado, no sé, 1 hora, 1:15. Pero mi mente se bloqueó, porque yo dije, este hombre me conoce y me está exponiendo delante de toda esta gente. 10 segundos de mensaje pueden hacer mucho más. Esos 10 segundos despertaron mi conciencia y al siguiente sábado yo regresé porque dije, yo tengo que saber a este hombre porque sabe lo que dijo. Este hombre nunca me había conocido ni yo lo había conocido a él, jamás me había visto. Pero mi madre y la gente que estaba en ese grupo en casa estaba orando por mí. Y Dios se encargó que 10 segundos me pusieran el día de hoy aquí hablándoles a ustedes. Por eso es tan importante poder entender el poder que tiene tu boca con la palabra de Dios. ¿Estás? Sí. Ya voy a terminar. De veras, ya voy a terminar. Ahora, ¿podrías poner la foto que te mandé, hija, por favor? Esta foto fue enviada por mi esposita. Y ella no sabe que la voy a poner ahí. Y está más atenta ahora que hace 2 segundos. ¿Me ven ahí? ¿Sí todos me ven? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Durmiendo. Está conectado con el Espíritu Santo. Gracias. ¡Wow! No te conozco. Yo sé que unos dicen, es más, se están aguantando la risa de ver esa foto. Por respeto, lo sé. Pero les voy a decir una cosa. Mi esposa dice, estás durmiendo, y yo estoy diciendo, estoy orando en el Espíritu. Y entonces ella dice, sí, con la boca abierta. Y entonces, por favor, ¿puedes poner Salmo capítulo 81, verso 10? Sí, porque la gente empezó a burlarse de mi hija. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Estaba en el Espíritu, abrí mi boca y Él la llenó.
No sabía que al llenarme iba a llenar también acá abajo. Pero llenó mi boca. Si no, ¿cómo alimenta sus ojos? Hay un libro que se llama Piensa y hágase rico. Entonces, en el libro de Napoleón Hill, Piensa y hágase rico, hay una historia de un hombre que se dedica, es millonario y construye maquinaria. Entonces, cuando viajaron de un trayecto en Estados Unidos en su jet privado, el empresario se quedó dormido. Y cuando se quedó dormido, a las 2 horas en el avión, Napoleón Hill había preguntado cuál era el proceso de escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, para que le diera la imaginación o la teoría para poder construir sus máquinas o construir su riqueza. Wow. Entonces, en este trayecto se quedó dormido y a las 2 horas se despertó, empezó a apuntar en una libreta, a diseñar, a hacer todo el proceso creativo y se volvió a quedar dormido. Y cuando despertó, Napoleón Hill le preguntó que qué había pasado, que por qué se había despertado en el avión a apuntar o a realizar apuntes en su libreta, y le dijo que no sabía que se había despertado, pero que él regularmente, cuando se quedaba dormido, el Señor le hablaba y apuntaba todo y despertaba y en su libreta ya estaba todas las respuestas que él había estado pidiéndole al Señor. Wow, wow, gracias, Mar. Gracias. Déjenme darles un dato. Wow. Ya hace 8 días, ¿se acuerdan que yo les dije, les enseñé mis notas de lo que Dios va bajando en diferentes momentos en mi vida? No solamente cuando hay intimidad, nada más para darles una idea. Ahorita, mientras estábamos aquí, 2 cosas bajaron a mi espíritu para que pudiera yo plasmarlos. ¿Qué pasa con eso que baja? A veces lo uso en predicaciones, pero a veces también lo uso para compartirlo a la gente cercana o para meditarlo en la intimidad con el Espíritu. Voy a spoilearles estas 2 cosas porque en algún momento en una predicación las voy a dar. Primero, cuando estaba hablando Isaac sobre Jonás, él estaba explicando un poco, y no me acuerdo quién de ustedes mencionó lo de Jonás, y entonces estaban en esa conversación, el Espíritu de Dios bajó esto. Hay un vientre de pez siempre preparado para ti. Basta con que decidas no cumplir con la voluntad de Dios cuando haya llegado el tiempo de Dios para cumplirla. Y entonces Dios va a usar ese vientre. Y entonces Isaac decía, no estamos en el mar, entonces no nos va a tocar. ¿Y qué tal si hay una vaca, verdad? Y la vaca tiene 4 estómagos, así que vas de estómago a estómago 3 días. Ahora, siempre va a haber un vientre disponible de parte de Dios para ti. Segunda cosa que bajó cuando estaban hablando, cuando estaban ministrando. Mis caminos son más altos. ¿Te acuerdas de ese versículo, Isaías 55, 8 y 9? Mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y entonces bajo esto, dice, cuando estamos subiendo una montaña, podemos ver lo que hay delante de nosotros y lo que hay atrás, debajo. Nuestro objetivo es llegar a la cima para ver y estar en donde solo los que llegan ahí pueden. Y este es el asunto. Que los pensamientos de Dios son más altos significa que Él, estando en la cima, nos puede decir lo que está en la cima, pero nosotros no lo vemos. Y tenemos 2 opciones de nuestra vista natural cuando vamos subiendo la montaña. Vemos lo que estamos subiendo ahí, inmediatamente hacia adelante, metros adelante, o pues como Rosy con lo que hace, ves metros adelante, o puedes voltear atrás y ver lo que está abajo. Pero no sabes lo que está arriba. Pero si alguien te platica lo que está en la cima, si alguien te dice, la cima tiene esto, y tiene esta cantidad de oxígeno disponible, y tiene esta temperatura, y tiene este viento, o esta velocidad de viento, te pueden decir lo que sea, pero tú solo te lo puedes imaginar. No lo has vivido. Necesitas llegar a la cima. Para llegar a la cima tienes que tocar, conocer, recibir los pensamientos, asimilarlos y bajarlos a tu corazón. Los pensamientos y los caminos de Dios, porque son más altos. Él está en la cima y nosotros tenemos que llegar ahí para entender lo que Él está diciendo acerca de nosotros. ¿De acuerdo? Son esas 2 cosas que bajaron. Ahora, regreso ya para terminar. Espíritu Santo, gracias. Muy bien. Termino con esto, amados. Sea la casa de la ramera, sea el desierto, sea marcha para Jesús, o sea la visita de gente de Chiapas, cualquier escenario en el que tú estés y que las alarmas de las tinieblas se hayan encendido,
tienes que conocer tu identidad con Dios y no te va a doblar nada. Esa es la primera cosa que les quiero dejar. La segunda cosa que les quiero dejar: el enemigo se levanta amenazando y para amenazar. No lo pierdas de vista. El enemigo se levanta, perdón, lo dije mal, el enemigo se levanta amenazado y para amenazar. Esta parte es fundamental. ¿Alguna vez has visto a un animal, ¿cómo se le llama? Como los leones, etcétera, que no reaccionan hasta que se ven amenazados? O sea, un oso no está buscando seres humanos para matarlos, sino que en el momento en el que te metes a su círculo, a su territorio, y está su bebé o sus hijos ahí, siente la amenaza por tu presencia y entonces reacciona con violencia. Así es en las tinieblas. Mientras tú no seas una amenaza para ellos, eres un siervo o una sierva de ellos. Pero cuando te conviertes no solo en un hijo o hija de Dios, sino te conviertes en la amenaza de una familia, en la amenaza del trabajo, en la amenaza de una ciudad, en la amenaza de un país, para su potestad, para lo que Él ha hecho durante generaciones, en ese momento se encienden las alarmas y se va a sentir amenazado. Y si se siente amenazado, lo primero que va a querer hacer es desanimarte, ponerte temor, causarte decepción. ¿Me sigues? Distraerte con otras cosas, meterte en una actividad para que no estés pensando en las cosas por las que se sintió amenazado. Finalmente, entonces, este es el segundo y el último punto: no cedemos en nuestra identidad, no cedemos en nuestra autoridad y vamos a cumplir la voluntad de Dios en cada confrontación. No vamos a ceder. Los espías no cedieron. Los espías los escondieron. Ellos pudieron haber en su orgullo dicho: no, Dios está con nosotros, que nos agarren y vamos a ver a cómo nos toca. No. Ellos fueron sensibles al Espíritu y entendieron que los tiempos eran entrar en casa de la ramera y la ramera esconderlos, porque no era el tiempo de confrontación, era el tiempo de regresar con Josué y dar el reporte de que el terror los había abrazado y los había tomado su alma, que eran pan. Como dijo Caleb, los comeremos como pan. Y los de Acámbaro son los mejores. Así que, ¿sale? Sí. No cederemos en nuestra identidad, Ah, no cederemos en sí, nuestra... no cederemos en nuestra identidad, no cederemos en nuestra autoridad. Identidad primero, autoridad después, y vamos a cumplir la voluntad de Dios en cada confrontación. Vamos a orar. Antes de orar, solamente rápido, hubo una historia en esta semana muy interesante. Vino un equipo de 40 y tantas gente de Chiapas. Durante esta semana se evangelizó en Querétaro, pero se van a evangelizar los 32 estados de la República, y todos de la misma congregación de Chiapas. Pero ellos oraron para que, añadido a su gente, se añadieran otros que evangelizaran junto con ellos. Oraron por ¿cuánto? 1,500. Y ya llevan 3,700 personas evangelizando. Ahora, nosotros somos, en ese número nosotros entramos, los que nos añadimos con ellos. Su estrategia de evangelizar es llegar con literatura, entregarla y decirle: estamos en tal lugar para que usted nos pueda acompañar. Esa es su estrategia. Mientras que la estrategia de Tato los lunes a las 5 de la tarde en Plaza de Armas es adorar un rato y luego ir con la gente y orar por ella y llevarla a los pies de Cristo. Son dos estrategias diferentes, y hay otras muchas estrategias: la televisión, los medios, las redes. Hay otras estrategias. Le iba a pedir a Tato en la mañana que pusiéramos, pero ya se nos iba a extender mucho. Hay un evangelista en Estados Unidos que por milagros, ¿verdad? Él ora, Dios le usa en milagros, y entonces él lleva a la gente a Cristo a través de milagros, que es un poco más como lo ha hecho Jesús. No hace como una campaña evangelística, sino donde esté. O sea, a lo que a predicar, no sé, en Guatemala, en Querétaro, en México, y donde esté en el restaurante que esté, en el lugar que esté,
en la calle que esté, en el hotel que esté, ahí, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Así es. No espera a ir a una jornada evangelística. Donde esté, Sí, ahí lo hace. donde esté, ahí lo hace. Exactamente, es otra estrategia. Ahora, ¿por qué les hablo de esa diversidad de estrategias? Porque Dios te va a dar la tuya. A cada uno nos va a dar la nuestra. Y esta parte, esta forma como el Espíritu de Dios opera, es precisamente porque va a cubrir todo el escenario que tiene que cubrir. Entonces, muy importante no perder de vista esto. El estar pegados con el Espíritu Santo va a bajar esa estrategia a nuestra vida. Y nos va a pedir algunas veces locuras. Esta semana, la familia de Jesús verdaderamente los metí en una situación que no sabíamos si lo podíamos o no lo podíamos hacer. Pero no había pasado porque nosotros somos más planeadores. Aunque nos movemos por el Espíritu y reaccionamos a la dirección del Espíritu, en este caso dependíamos de una persona que no es organizada. Y como no es organizada, entonces te cambia 10 minutos después lo que te había dicho. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Espíritu Santo? ¿Qué quieres que haga? Y hubo un escenario en el que podríamos no haber podido apoyar, pero gracias a Dios y gracias a al corazón de la familia de Jesús, se pudo apoyar. Ahora, muchos de ustedes me mandaron mensaje, yo puedo apoyar aquí, yo puedo apoyar allá. Incluso Isaac, en medio de su situación de salud, me dijo, podemos hacer sándwiches y que alguien se los lleve y se los entregue. O sea, hubo mucha disposición para poder actuar en favor de lo que el Espíritu de Dios estaba marcando. Y les agradezco a todos ustedes por la disposición de su corazón. Pero tenemos que estar atentos en todo. Porque esta estrategia que ellos hicieron no es la que nosotros vamos a seguir. Podríamos hacer ahorita levantar una ofrenda para imprimir 200,000 folletos y 600,000 tarjetas para poder... ¿Sí me explico? Como lo hacen ellos. No tengo el dato en números, pero ellos deben de haber invertido más de 1,5 millones de pesos en esta campaña en Querétaro. Y cuando hicieron el cierre, porque visitaron los 18 municipios, cuando hicieron el cierre en la Alameda, habían 400 sillas, la mayoría éramos cristianos, pero luego hicieron el llamado para entregar su vida a Cristo y deben de haber entregado su vida a Cristo, corríjanme si estoy equivocado, unos 18 o 20 personas. Aunque dedicaron 10 días visitando 18 municipios y 3 días evangelizando en la ciudad de Querétaro, llegaron a Cristo más o menos entre 18 y 20 personas, invirtiendo más o menos 1,5 millones de pesos. Es una estrategia. Esa estrategia, esa organización que hizo todo eso, la ha hecho durante 80 años. Lo van a seguir haciendo porque esa es su estrategia. No tiene que ser nuestra estrategia. ¿Cuál sería nuestra estrategia? Tú dices, ¿de dónde sacan 1,5 millones de pesos? Hay personas de muy alto nivel económico que todo lo que hacen es decir, avísame cuando necesites y yo te apoyo. Es todo lo que hacen para servir a Dios, apoyar financieramente. Nosotros lo que vamos a hacer es escuchar la voz del Espíritu y seguir la estrategia empezando por nuestras casas. Esa es la parte que debemos de asimilar. Es el momento, es el tiempo de las casas, porque cuando se acabe el tiempo de las casas vamos a salir hacia las calles, o vamos a salir hacia las oficinas, o vamos a salir hacia el estadio, vamos a seguir la dirección del Espíritu. Y yo quiero que tú hagas eso. Yo quiero que estés pegado con el Espíritu Santo, pegada con el Espíritu de Dios, y que sigas la estrategia que Él te dé, aunque parezca una locura, aunque sea algo absolutamente fuera de lugar. Y el otro, creo que hace 8 días pusimos esa frase de que si no, ¿te acuerdas? Que si no, tu meta o tu sueño tiene que ser tan grande. Tú lo tienes en tu libreta, ¿no? Sí. Dice, emprende algo tan grande que esté destinado al fracaso, a no ser que Dios esté en ello. A mí me cae re bien. La estrategia que Dios te dé para ganar almas va a ser tan grande que va a estar destinada al fracaso a menos que Dios esté contigo. Como 40,000
personas tomando una ciudad, una nación con un ejército gigantesco. ¿Me sigues? Ahora, vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por el honor y el privilegio de pertenecer a tu reino. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí reunidos en casa de Hilda, la familia Elizalde, y de poder tener en esta casa, Señor, el honor de poder glorificar tu nombre y exaltarlo. Lo que has hecho desde que tú planeaste esta reunión, lo has cumplido. Y yo te pido en el nombre precioso de Jesús que termines con esta parte tan importante. El amor que llevó a Jesús a la cruz sea en nosotros para ir por las almas por las que tú pagaste con tu vida, precioso Jesús. Que hagamos valer la pena en nuestra vida tu sacrificio, tu muerte y tu resurrección. Que tu sangre sea apreciada al precio que tú le has dado, que no hay nada que pueda pagar ese precio, pero que nosotros la podamos apreciar tanto que podamos llevar a los pies de Jesucristo a todo aquel y a toda aquella que necesite que tú llegues a sus vidas para rescatarlos, para salvarlos, para transformarlos, para sanarlos, para liberarlos en el nombre de Jesús. Permítenos hacer esto, danos ese privilegio. Danos ese privilegio de poner tu sangre en alto y que esa misma sangre redima a todas estas personas como nos redimió a nosotros de pecado. A reconciliarnos con el Padre para que también ellos sean reconciliados. Que podamos valorar y apreciar esto en el nombre de Jesús. Y en este tiempo en casa, en este tiempo dentro del núcleo, del vínculo de nuestra casa, tú tienes un propósito que incluso hay un propósito que no alcanzamos a ver, pero vamos a obedecer porque tú lo has instruido. Va a llegar el punto en el que nuestro tiempo de preparación en casa se convertirá en nuestra preparación para dar el paso al Jordán y empezarás a operar milagros, señales y maravillas. Y nosotros, de ser afirmados como tuyos, seremos engrandecidos por tu voz, por tu nombre. No por nosotros, sino por tu nombre, para cumplir las cosas que tú dijiste que haríamos en esta tierra. Prepáranos y cumple tu preparación en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Así como estás sentado, te voy a pedir que levantes tu mano derecha. Precioso Espíritu de Dios, así como hiciste con tu Hijo en el bautismo en agua con Juan el Bautista, lo llenaste de tu Espíritu Santo. Nosotros hemos sido llenos de tu Espíritu Santo muchas veces, pero en este tiempo de preparación te pido que nuevamente nos llenes. Nos satures de tu presencia, Espíritu Santo, a todos nosotros en el nombre de Jesús. Satúranos con tu presencia, llénanos ahora. Lléname ahora en el nombre de Jesús. Dile, lléname con tu presencia, Espíritu Santo. Lléname con tu gloria, Espíritu de Dios. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo pueda glorificarte ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Hay enfermedades vamos a hacer una cosa antes de esto que les quiero decir. Está mi suegra, la señora Vicky. Si estás cerca de ella, por favor pon tu mano sobre ella. Está Hilda y está Maricel. Las tres, en alguna forma, por razones de salud, han tenido limitaciones en su movimiento.
Quizás dices, pues yo también por mi rodilla o por mi cadera o por la uña enterrada del pie. Cualquier cosa. Espinilla. Pon tú cerca de ellas tres. Pon tu mano sobre de ella. Ahora, te voy a decir esto. La sanidad se va a manifestar, sanidad física primero, pero también la sanidad del alma. La sanidad se va a manifestar porque pongas tu mano y también se va a manifestar con tu voz. El poder de tu voz. Porque Dios así lo escogió. Si lo hubiera escogido diferente, lo haríamos. Pero escogió que por nuestra voz podamos sanar. Entonces puede haber una persona a kilómetros de distancia o incluso en otro país, pero por el teléfono celular o por las redes sociales, por los medios, vas a hablar y va a ser sana. Entonces vamos a empezar con estas tres damas en este lugar. Isaac, pon tu mano sobre Isaac, Ale. No, pero tres damas y un hombre. No, me metes en líos. Ok. Dios va a sanarles. No lo estoy diciendo en fe. Dios les va a sanar. Entonces pon tu mano y ahora Luis y Silvia agarren las manos de mi suegra. O sea, tócale. Janet, ¿puedes poner tu mano en Isaac? Gracias. Con Hilda, ¿quién está allá con Hilda? Perfecto, bien. Pon tu mano en ella. Es decir, el contacto físico en este momento es importante por la enseñanza, por la instrucción. Ahora ordenamos como uno solo, en el nombre de Jesús, que los huesos, los tendones, los músculos, los ligamentos, todo el sistema sanguíneo sea restaurado y completamente sano en el nombre de Jesús. Declaramos en sus huesos que haya vigor, que recuperen su fuerza natural, pero no por lo natural, sino porque Cristo, en su nombre, viene fortaleza en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Y la causa que produjo esta lesión sea sanada en tu alma, en el nombre de Jesús. Sea cortado de ti toda iniquidad, toda herencia o todo vínculo, algo que tu boca haya dicho, que haya ligado tu alma incorrectamente y esto haya traído este reclamo o esta enfermedad a tu vida. Ahora eres sano en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Segunda acción. Piensa en alguien que esté enfermo o enferma y que no esté aquí. Y le vamos a hablar desde aquí, no por teléfono. Le vamos a hablar a sus huesos o a lo que tenga, a su cabeza, a su hígado, cualquier cosa. Y les vamos a hablar para que sean sanos en el nombre de Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que Dios te puede usar en esto? Muy bien. ¿Ya tienes a la persona? Yo sé que conocemos a muchos, pero toma una. La más difícil. Salud. ¿Ya la tienes? Muy bien. Ahora en el nombre de Jesús, envío palabra de sanidad a ti que estás sufriendo, que estás padeciendo
de esta enfermedad. El diagnóstico médico ya fue declarado sobre tu cuerpo. No es que el médico haya deseado mal sobre ti, sino que por su preparación y su capacidad ha sacado a luz tu padecimiento. Pero nosotros vivimos de esperanza contra esperanza. Y la esperanza que nosotros hoy declaramos sobre ti es la esperanza en la que Jesús en la cruz puso sobre sí toda enfermedad y toda dolencia. Ahora eres sano o eres sana en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, mi mano está aquí, pero tu mano está sobre esta persona. En el nombre de Jesús, opera esa sanidad. Usa mi fe. Usa mi declaración de sanidad en esa persona. En el nombre de Jesús. Y opera tu poder de sanidad y de libertad. En el nombre de Jesús. Amén.